Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por esta mañana tan maravillosa que Él nos regala. Y hoy vamos a estar en un texto demasiadamente importante porque prefigura un momento que luego se vive en la cruz del Calvario. Prefigura un momento de sacrificio, un momento de entregar a un hijo para el sacrificio. Y quiero invitarles para que reflexionemos. ¿Por qué dice Dios quiere probar a Abraham? Si Dios es soberano y sabía hasta dónde podía llegar Abraham. Sí, preguntémonos eso. Dios en su soberanía sabía hasta dónde podía llegar Abraham. Pero aquí la enseñanza no es tanto para Abraham, es también para su hijo Isaac, donde él va a conocer a un padre proveedor, a un padre protector, a un padre que valora la vida. Y me gusta mucho el texto porque le dice: toma a tu hijo, tu único hijo. Y esa es una lucha muy fuerte para un papá. Las mamás son muy dadas a comentar la situación que están viviendo, pero los papás no comentan las situaciones que viven. Cuando usted vea al viejo pensativo y buscando estar a solas, ese viejo está viviendo una situación tratando de resolverla, luchando por darle soluciones a las cosas que humanamente no puede solucionarlas. Yo me imagino a un Abraham ya bastante avanzado en edad, porque recuerde que Abraham tuvo su hijo a los ¿cuántos años? A los 25, ¿cierto? A los 30. 75. ¿75? ¿75? Más o menos como 78, ¿sí? Lo que quiere decir que ya estaba de bastante edad. Tanto que en un diálogo de Dios con Abraham y Abraham con Dios, Abraham le preguntó a Dios diciéndole: ve, yo salí de allá, de mi tierra y de mi parentela a los 75 años, y usted me hizo una promesa que yo iba a ser padre de multitudes. Me sacó a contar las estrellas y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Será que mi criado Eleazar es el que va a ser, el que va a llevar pues el apellido mío? Algo así fue la discusión que tuvieron. Pero ahora ya nace el hijo de edad avanzada, ya Abraham, Sara ya también de edad demasiadamente avanzada. Quiere decir que ya no habría otra posibilidad humana de que volviera a ser padre. Entonces yo me imagino que Abraham luchaba con esa situación porque él sabía que era el hijo a quien él amaba. Y le dice: vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mire qué lucha tan grande tiene Abraham durante 2 o 3 días antes de que le dijera el sacrificio. Esa noche yo no creo que Abraham haya dormido. Yo me imagino a Sara diciéndole: pero acostate pues ya. Vaya, acuéstese, mijo, vaya. Así como le dicen ahora cuando uno está, que no se acuesta, que uno va al escritorio, revisa, que uno va a la oficina, que sí, que bueno, sí, a ver, apague la luz, ¿sí? Y comienzan todos esos procesos. Yo me imagino que Sara estaba viviendo eso. Pero Abraham no le contaba nada a Sara. Levanten la mano los hombres que le cuentan todas las cosas que le hacen sufrir a las esposas. Levanten la mano. Ninguno contamos nada. Sufrimos completamente solos y resolvemos las cosas solos y enfrentamos las situaciones adversas solos, porque no queremos que ninguna de ellas sufra por causa de nosotros. Queremos que ellas vivan bien. Tampoco le contamos las cosas a los hijos porque ellos no tienen la capacidad de entender la situación personal que estamos viviendo nosotros. No contamos las cosas, no nos fuercen a contarlas. Sara le insistió: ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa? Cuénteme. Y Abraham, lo único que se le pasa por la mente es 4 de la mañana.
no puede dormir. Isaac, levántate que nos vamos, hijo, vamos a ofrecer sacrificio. Subamos tempranito para que no nos coja mucho el sol. 4 de la mañana empecemos a subir la montaña. Eleazar y el otro criado de confianza, vamos. Prepara su animal de carga, le coloca la leña encima, las chamistas para que prenda rápido. Lleva a su hijo caminando. Vamos a ofrecer sacrificio. Y todo el mundo esperando a quién le va a decir: eche ese cordero, eche ese animal que es que vamos a ofrecer en sacrificio. A ninguno le pide eso, sino que vamos a ofrecer sacrificio y no tiene animal para el sacrificio. Yo me imagino los dos, Eleazar y el compañerito, diciéndole: ¿y a quién dirán cuál será el sacrificio que va a ofrecer? Porque lleva el cuchillo, lleva la leña. ¿Dónde está el animalito? El niño también ya racionaba, ya estaba con un raciocinio alto, 10, 12 años, lo que quiere decir que Abraham ya tenía más de 90 años. Y van subiendo. Y cuando ya van a llegar al punto, le dicen a los dos criados: quédense aquí. Y en vez de echarse las chamisitas al hombro, se las coloca al muchacho. O sea que ya el muchacho tenía fuerza para cargar. No era un niño. Y el muchacho le hace la siguiente pregunta al papá. ¿Cuál es la pregunta que le hace? El versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dice: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Si esa pregunta se la hacen a uno no sabe qué contestar. Yo creo que nos ahogamos porque no tenemos una respuesta. Los padres siempre llevando las cosas hasta el final en el silencio y da una respuesta de paso para no comprometerse. No quiere comprometerse, no quiere comprometer la decisión. Si le dice al muchacho: hijo, tú eres el sacrificio, un muchacho de 12 años, uno con 90 no lo alcanza ni en película. A volar, sí, Pastor Agustín, se iría a volar de una. Cuando prepara el holocausto, prepara todo a Abraham y comienza a amarrar al pelado de los pies y luego de las manos. Ahí no nos dicen qué lucha hubo, ni qué situación hubo. El autor no permite que conozcamos eso. Pero un muchacho a esa edad no lo vas a amarrar fácil. Ya está fuertecito y viene calientico, con fuerza porque acaba de subir la leña. Tiene fuercita y está despiertico. Pero yo quiero decirles algo, mis hermanos. Esta misma lucha tuvo Jesús cuando cargó el madero. ¿Hasta dónde? Hasta la cruz. ¿Y quién lo llevó hasta la cruz? El amor por nosotros. Pero no fue una decisión. No fue una decisión de Jesús. Fue una decisión del Padre. Porque en el huerto de Getsemaní hubo una oración que decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa decisión fue del Padre. Y la decisión de llevar a este hijo al sacrificio también fue de Abraham. Porque Abraham obedecía a Dios, le creía a Dios y confiaba en Dios. Y yo pienso que nosotros tenemos que seguir creciendo en esa confianza hacia Dios. Si a mi hijo le pasa algo, yo sufro. Si a mi hija o a mi hijo le duele algo, yo sufro. Y yo sé que ustedes como papás y mamás también sufren cuando a sus hijos les pasa algo. Pero muchas veces guardamos silencio. Muchas veces nos abstenemos de opinar o de decir, porque también queremos que Dios haga el proceso con cada uno de ellos. Aquí Abraham va en silencio, lo va a ofrecer en sacrificio, esperando el proceso ¿de quién? De Dios. Nosotros a veces interrumpimos el proceso de Dios. Yo lo he interrumpido. Yo me he metido en cosas que Dios quiere hacer y yo lo he interrumpido. ¿Usted también lo ha interrumpido algunas veces? Queriendo solucionar, interrumpimos el proceso de Dios. Y luego llorarás. Yo sé que llorarás. Y vamos a llorar. ¿Y por qué vamos a llorar? Porque sabemos que nosotros no permitimos que Dios terminara la tarea que Él quería hacer.
Y si Abraham decide no llevar a su hijo hasta el sacrificio, no se da cuenta de cuánto Dios ama a Abraham y a Isaac. Porque Dios no nos va a llevar hasta lo último. Y por eso la pregunta que yo les hacía al inicio, ¿para qué Dios quiere probarlo si sabe hasta dónde puede llegar? Pero había una lección para aprender. Y Dios todos los días tiene una lección para enseñarnos. Recuerde que el éxito de Jesús con los discípulos no era cuánto tiempo pasaba con ellos, sino cuánto aprendían de Él, cuando Él les enseñaba, cuando Él se dedicaba a mostrarles en carne propia experiencias a ellos. ¿Recuerdan una experiencia cuando dicen, Señor, y los espíritus se nos sujetaban a nosotros? Y creyó yo que Jesús los iba a aplaudir. Felicitaciones, discípulos. Digo, no se alegren por esos jovencitos. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro. Ahí, lección total. Y nosotros a veces, como no permitimos que el Señor nos enseñe hasta el final, sino que nosotros queremos adelantarnos al final, queremos pasarnos, no estamos viviendo esa experiencia total, sino parcial. Y a veces tenemos un amor con Dios, amor a medio tiempo. Un amor a medio tiempo. Le obedecemos en una parte, pero cuando sentimos que ya presiona mucho, nos saltamos a buscar la parte más fácil. Y entonces puro amor de medio tiempo. Amor temporal. ¿Y por qué eso? ¿Por qué eso? Porque no nos gusta vivir los procesos con Dios. No queremos procesos con Dios. Queremos que el Señor nos lleve, nos solucione, nos acompañe, pero no vivir el proceso. Mire cómo termina aquí diciendo. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. ¿Cuántos días de camino? 3 días de camino. Este versículo me deja a mí súper impactado, el versículo 4. El versículo 4 me deja impactado porque son 3 días de camino. 3 días de tormento. Como cuando uno tiene un paciente en la clínica y tiene que amanecerse 2 o 3 días. Uno está esperando que la noticia no sea la mejor. ¿Cierto? Esta mañana lo primero que encontraron en un mensaje en mi casa fue: hay una persona hospitalizada y el problema de él es un problema respiratorio bastante delicado. ¿Las noticias le gustan a uno? Las noticias nos atormentan. Así sea cercano o distante, es difícil escuchar eso. Pero mira lo que dice el versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. El versículo 8 dice, y respondió Abraham, Dios proveerá. Yo pienso que este versículo 6 y el versículo 8 nos permiten a nosotros ver que Dios tiene también el control en Abraham. Creo que el éxito de nosotros los cristianos es dejar el control ¿a quién? A Dios. Pero por lo regular, ¿quién toma el control? Nosotros. Y nos enojamos, nos indignamos, reprochamos, decimos, ¿por qué no permite que Dios haga la obra? Dios nos está tratando a nosotros directamente, de manera individual. La gente dice, ¿y por qué es que me pasa eso a mí? Pues porque yo lo necesito. ¿Y por qué es que a otro les va tan bien y a mí no me va tan bien? No se preocupe por eso. Disfrute usted lo que Dios le está permitiendo vivir. Y esto siempre me hace acordar los años 90. Los años 90 era uno, sabía que había un problema de dineros no bien habidos. Y uno decía, ¿a esa gente por qué le va tan bien? Miren, esas camionetas, esas casas que se compran en los años 90, los que recuerdan esa época. Los otros no las tienen presentes porque o eran muy niños o muy jóvenes. Pero disfrutaban eso. Y uno decía, tremenda camionetísima. Ellos hoy no están. Y no disfrutan de esto que disfrutamos hoy nosotros. Disfrutaron de un recurso económico temporal, pero nosotros disfrutamos para vida eterna. Esa es la gran diferencia de saber esperar en el Señor. Esa es la gran diferencia de saber que Dios tiene el control. Y a veces Dios nos permite a nosotros vivir tantas cosas diversas. La diversidad de cosas que vivimos son muchas. Enfermedad, dolor, pruebas, a veces sin empleo, a veces la cocinita con la nevera un poquito como con luz y agua nomás.
¿Sí? A veces la neverita se pone así. Por allá el 28 del 29, cuando uno es pensionado, la neverita se pone de esa manera. ¿Sí? En las quincenas uno va a mirar la nevera y ¿qué falta? De todo. Pero Dios es el proveedor, no te preocupes. Es lo que pasa es que estoy sin trabajo y no sé qué voy a hacer. No te preocupes, que Dios tiene el control. Él es el proveedor. Aquí Abraham sabía que la decisión era muy contundente. Sacrificio para su hijo, pero Dios es el que provee. Eso es lo que él dice en el versículo 8. Versículo 10. Ya lo amarró, lo tiene listico. El versículo 10 dice: y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ay, ay, ay. Yo quiero decir algo sobre ese versículo. Eso fue con la mano. Pero también nosotros hemos colocado esas cosas en nuestro corazón, a veces con nuestros hijos, cuando hacen lo que nosotros vemos que deberían de haber hecho. ¿Cuántos hemos hecho eso con nuestros hijos? Los hemos colocado casi en muerte. Esta semana tuve que ver una escena que cogieron como a 8 o 10 niños de un colegio y los llevaron a una zona de Medellín donde hay bastante jovencito en la calle, perdido en drogas y perdido en todo. Y esos jovencitos los llevaron para mostrarles la situación y aquellos que prueban cualquier alucinógeno donde pueden terminar, dándole una lección a ellos. 8 o 10 jovencitos llevaban, y jovencitas, no, iban. Entonces, uno le da gracias a Dios cuando sus hijos no han caído en esas cosas, sino que Dios los ha cuidado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Porque los cuidó. Que son mal geniados, eso es manejable. Que a veces son agresivos. ¿Ustedes tienen hijos agresivos en la casa? Digan la verdad, pues. Hijos agresivos en la casa, muchas veces son agresivos para responder. ¿Eso es manejable? Eso es manejable. Pero cuando un hijo ha caído en el alcohol y está en lo profundo del alcohol, de las drogas, otros problemas de identidad de género, que tenemos hoy bastante, dígame, esa lucha que se vive es profundo. Las otras cosas es que no soporto a mi hija porque me pelea, no soporto a mi hijo porque es grosero. Tranquilo, eso se quita con un solo remedio. Se lo voy a entregar de una vez ya. Rodillón. Todos los días, rodillón por los hijos. Y un día los verán transformados, cambiados. Abraham tenía un hijo muy tranquilo, pero lo iba a sacrificar por amor al Señor. Nuestros hijos, como padres, sufrimos. ¿Cuántos papás hemos sufrido por los hijos? Levanten la mano, los papás. Yo he sufrido por mis hijos. ¿No han sufrido? Sufrimos. Vea, una enfermedad de un hijo te pone a llorar. Un problema de un hijo o una hija te hace llorar. La falta de uno no saber cómo hacerse entender con el hijo o con la hija te pone a sufrir. Que no, que ella haga como quiera, no. A mí me hace sufrir si no me puedo hacer entender con mi hijo o con mi hija. Y estoy luchando todos los días para yo poderles entender, porque es una nueva generación de jóvenes, ¿cierto? En mi tiempo no se hacía así. En mi tiempo se hacía diferente. Entonces yo quisiera que fuera como en el tiempo mío para hacerlo igualito, pero ahora ellos son diferentes. Y luchamos con eso. Levantó la mano para sacrificarlo. Pero a veces nosotros con la actitud sacrificamos a nuestros hijos, pero también con nuestra mente y nuestro corazón sacrificamos a nuestros hijos. Papás, todos luchamos de diferente manera porque queremos tener en nuestros hijos hombres y mujeres para Dios. Y la oración que yo escucho siempre de los papás por los hijos es: Señor, tráelos con su amor. Señor, que ellos lleguen a tus pies. Señor, pero es una tarea de todos los días. Es una tarea de una lucha de todos los días. Entonces, el Señor nos va a responder así. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, siempre con una disposición. No extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. ¿Usted quiere ver a sus hijos salir adelante? Temamos ¿de a quién? A Dios.
El temor a Dios es la herramienta que tenemos para que nuestros hijos se enderecen, para que nuestros hijos nos amen sinceramente, para que nuestros hijos lleguen realmente a los pies de Cristo. No, pero es que ya mi hijo es un profesional, ya está casado y tiene hijos e hijas. No importa, es su hijo y sufrimos por ellos igual. No es que yo tengo mi bebecito que apenas tiene 3, 4, 5, 6 meses y entonces no. Ese hijo necesita declararlo para el reino de Dios. Y esa es la tarea que nosotros tenemos. ¿Saben, mis hermanos? Cuando Abraham le dice eso a Dios diciéndole: aquí está mi hijo, tú me lo diste, yo no soy dueño, llévalo si tú lo estás pidiendo. Y a veces uno dice: prefiero que Dios lleve a mi hijo a que se lo lleve el mundo. Ay, ¿eso cómo le ocurre decir eso, pastor? Sí, Señor. Sí, Señor. Yo a ustedes les he contado la historia de un joven, cinturón negro en taekwondo. Iba muy bien. Un día se montó en una moto y se estrelló contra un poste de frente. Había que desconectarlo. Y la abuela colocó a toda la iglesia junto conmigo a que oráramos. El Señor lo recupera y le da vida a él. Pero hoy no tiene vida esa abuela con ese hijo, con ese nieto. Ya enterró a la mamá por problemas de droga fuertes. Yo me lo encuentro saliendo del hueco cada rato. Hola, pastor. Yo, hola, hijo. ¿No sabes cuánto hace sufrir usted a esa abuela? Ya enterró a la abuela, la mamá. Ahora falta que entierre a la abuela. Lo han llevado a todos los centros de rehabilitación. Y yo le decía a ella, porque yo soy así como soy de cariñoso, también soy de transparente para decirle: lo hubiera dejado que Dios lo hubiese llevado en su momento. Lo hubiese llevado en su momento. Y no pedir por lo que no debes de pedir. Porque Dios, viéndonos a nosotros pedir, Él también abre su corazón y nos da su bendición. El rey que le aumentaron 15 años más de vida, ¿qué pasó, pastor Agustín? No hizo un buen gobierno al final. Terminó mal. Dios define los tiempos y se dice: hoy, Marco Tulio, no le cambien el chip a Dios. Es hoy. Y póngale nombre a su hijo, a su hija, a su nieto, a su nieta. Si Dios lo tiene hoy bien y lo quiere llevar, que lo lleve. Pero lo lleve con Él, no que se lo lleve el mundo. Dios lo castigó por no honrarlo. Entonces, papás, amamos a nuestros hijos, pero si no se someten a Dios, no habrá bendición. Y me gusta mucho el versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Les hago una pregunta, mis hermanos. ¿Es necesario que siempre haya otra persona que se sacrifique en lugar de nosotros hoy? No. Ya Jesús hizo el sacrificio por amor a nosotros. En la cruz del Calvario no hubo otro carnero, fue un cordero que se puso por amor a nosotros. Hablando de la parte tripartita espiritual, Dios como Padre tuvo que haber estado muy triste de ver sacrificar a su propio hijo, su unigénito hijo, ¿cierto? ¿O estaba feliz? Tuvo que estar triste. Y por eso hay una expresión que nunca la he explicado desde el púlpito, y hoy tengo que explicarla, porque dice que Jesús se sintió solo en ese momento. ¿Recuerdan? Dice que: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dice ese momento, o abandonado. Y es porque en ese momento también Dios estaba compungido de ver tremendo momento. Y ustedes dirán: ¿cómo sabes eso? Porque yo también soy padre. Y cuando mi hijo o mi hija están mal, me ausento, pero en dolor. Abraham también se ausentó varios días de la familia. ¿En qué? En dolor. Eso hacemos los padres. Nos ausentamos, pero no porque no queramos responder. Nos ausentamos porque estamos con mucho dolor, que no sabemos cómo expresarlo, cómo decirlo. Dios, nuestro Padre, se duele también cuando nosotros nos apartamos de Él y rechazamos el sacrificio de Cristo por hacer nuestra propia
voluntad. Él se entristece. Pero ¿qué regocijo hay? En el versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo, yo quiero que usted subraye este versículo, porque es el único versículo que dice eso en toda la Biblia. Es el único versículo. No lo encontrará en ninguna más parte. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, versículo 17, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Pero Dios ha jurado por sí mismo que a los hijos que le obedecemos y dependemos de Él, siempre nos bendecirá. ¿Cuánto lo creen que eso es así? Es verdad. Nos va a bendecir. Único versículo, mi hermano, que lo dice de esa manera, que Dios juró por sí mismo bendecir a aquel Abraham que obedeció a Dios. Y luego encontramos más adelante en la Biblia expresando un concepto que solamente se le dice a un solo hombre: Abraham, el amigo de Dios. Nosotros también somos amigos de Dios. Nosotros también tenemos una relación plena con Dios. Pero qué tan importante es conducirnos en esa verdad, depender de esa verdad. Antes de yo decir los 4 elementos, me gustaría escuchar qué aprendimos hoy de este mensaje, porque este mensaje es muy diferente a los otros tipos de mensajes que yo he predicado. Porque estoy tomando Antiguo Testamento y haciendo una remembranza del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, porque es una similitud en el texto. Mi hermano, el que propició. Muy bien, gracias, mi hermano. No hay otra manera de entender esto sino a través de esa propiciación que Dios hace. Muy bien. Mi hermana Rosalía, la disciplina. Ajá, muy bien. Sí, mi hermana, obediencia y dependencia. Pastor Agustín, ajá, ofrece a su hijo. Muy bien, Pastor Agustín, excelente. Mi hermano Germán, toda la confianza que depositó en Dios. Sandra, que está levantando la mano. Sandra, ¿qué aprendiste? Decidió confiar. Eso es. Muy bien. Una Margarita, otra. Dios es nuestro proveedor. María, ¿qué aprendiste hoy? Muy bien, la fe. Gracias, muy bien. Muy bien. John. Gracias, muy bien. Cielo. Muy bien. Yo quiero dejar 4 pensamientos allí para... hermana, Asenea iba a decir algo. Qué pena, hágale. Esa parte es muy importante, gracias Asenea. Ahorita lo va a tocar en la reflexión, en las 4 reflexiones. Muy bien. La expresión de Jesús en la cruz: este es mi hijo amado en quien me complazco. Ese es el hijo amado de Abraham en quien se complacía. Pero para complacerse uno de sus hijos, tiene que entregarlos primero a la voluntad de Dios. David, que te vi que estabas ahí como inquieto. David, es que ya iba a decir la mía, pero ya David ahí está que habla. Hágale, David. Muy bien, gracias, mi hermano. Antes de cerrar ya los 4 elementos, voy a leer el versículo 18, porque quiero leer la promesa que Dios hace a sus hijos de obediencia. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahí en la banca del Pastor Agustín hay 4 simientes que Dios ha sostenido. Así queremos también llegar nosotros, Pastor Agustín, a conocer todas nuestras simientes y permitirnos ver la gloria de Dios, porque también es un ejemplo para nosotros como papá, como abuelo y como esposo. Dios te bendiga, te use siempre. Bien, los 4 elementos. El primero, mis hermanos. Hermana Blanca, claro, por ahí 6 días le dijo: ¿usted por qué yo un muchacho así? Por eso no le contó, porque Sara no estaba preparada para ese momento. Y por eso Dios permite que cada persona viva sus cosas de manera individual, porque cada uno tiene una lectura diferente. Recuerden que Sara, cuando le dijeron que iba a ser mamá, ¿qué le pasó con ella? Se puso a reírse, ¿sí?
Y dudó, y dudó. Cuando ya tenía 9 meses dijo, esto sí era verdad, Muy bien, permítanme hacer los 4 elementos porque creo que es necesario el mensaje. El primer elemento es escuchar a Dios y esperar en Él. Lo segundo es que la prueba no era para Sara, no era para Isaac ni para Eleazar, era para Abraham. Por lo tanto, tenía que esperar, era la prueba solo a Abraham. El texto no dice que Dios iba a probar a la familia de Abraham, sino dijo, vamos a probar ¿a quién? A Abraham, ¿sí? Entonces, si usted está viendo una prueba, no diga, ¿por qué más bien no vivo la prueba yo en vez de usted? No, señor, cada quien vive sus propias pruebas. Lo tercero, mis hermanos, muy importante, es que no le impidamos a Dios culminar su obra. Él debe culminar su obra en nosotros. La obra fue hasta el momento que levantó el cuchillo. Y la obra con Jesús fue el momento de la oración, pero sí llegar hasta el sacrificio. Ahí terminó completamente su obra. Y lo cuarto, para que lo entendamos todos, es que Dios no nos dejará llegar más allá de donde podemos resistir, pero siempre viene con su bendición. Dios no nos dejará ir más allá donde podamos resistir, pero Él siempre trae su bendición. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Y este texto ojalá lo repitamos en casa, lo leamos, porque es un texto que nos debe ayudar a fortalecer nuestra relación con nuestros hijos y con la voluntad que Dios tiene para con nosotros. Muchas bendiciones, mis hermanos.